Vamos a arrancar este pequeño compartir de hoy, ¿cierto? Yo lo llamaba así como tips para pronunciar mejor. La primera situación que yo quiero compartir con ustedes es que no es un problema de usted o de ella o de más allá, sino es un problema de casi todos los hispanohablantes, ¿cierto? Que pronunciamos el inglés como no debe ser. Y casi siempre que estamos hablando en inglés, alguien nos tiene que decir, excuse me, y uno le queda como azarado porque la situación es que no le están entendiendo a uno lo que uno está diciendo y uno considera que lo está haciendo correctamente, ¿cierto? Normalmente nosotros como que decimos, carajo, es porque hablamos español, porque es que nosotros hablamos así como golpeado y por esa razón no podemos hablar inglés de una manera correcta. ¿Qué se nos olvida? Que yo no puedo pronunciar el inglés escrito de la misma manera como está escrito. Pareciera que hay dos idiomas en el idioma inglés, uno cuando hablo y uno cuando escribo. Entonces, ahora viene el otro problema que se nos presenta a todos nosotros aquí en Bucaramanga, o en Santander, o en Colombia. Mientras que en la costa dicen vamos a almorzar, nosotros decimos vamos a almorzar. Mientras nosotros decimos usted cómo está, en la costa dicen y eche, ¿y tú cómo estás? Y si nos vamos para la Antioquia, ¿cierto? Nos dicen, y a ver, ¿qué digo yo? ¿Y vos cómo andás? O algo por el estilo. Exactamente lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, esta palabrita que tenemos nosotros aquí, algunos la pronuncian water, otros la pronuncian water, y así sucesivamente. Un británico diría water, ¿cierto? En lugar de warrior, que diría un hablante norteamericano. Esta palabrita no es una palabrita que manejamos todos muchísimo, pero también la pronunciamos mal, ¿cierto? Le decimos money, y money no dice nada para los norteamericanos ni para los británicos, ¿cierto? Porque money no es nada, de pronto el hipocorístico de Mónica o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, son palabras que tenemos nosotros que tener en cuenta, que hay algunas expresiones y hay algunos tips que son importantes de trabajar en cuanto a la pronunciación. Yo sé que hoy no lo vamos a aprender todo, pero vamos a intentarlo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos los hispanohablantes en este momento? Son varios problemas. Primero, que no hacemos caso a la parte de la pronunciación cuando empezamos a aprender el idioma. Nos da igual. Es más, terminamos hablando como está escrito o empezamos a copiar las formas como escribimos, como lo pronunciamos allá al ladito y terminamos haciendo un desorden en esa parte de la pronunciación. La otra cuestión, aprendemos a pronunciar palabras erróneamente durante mucho tiempo y eso hace que esos vicios se peguen allí. Por ejemplo, alguna vez en una clase de inglés un estudiante me dijo o le dijo al otro sonobabish, y el chino vino a decirme es que él me dijo sonobabish, y yo le decía, pero por Dios, mi amor, ¿tú qué le dijiste? No, es que él me está diciendo una grosería. ¿Por qué? Es que él me dijo sonobabish, le dije yo, pero es que eso no es nada. Entonces yo le decía al estudiante en ese momento le decía yo al estudiante, usted tiene que aprender a pronunciar correctamente si quiere insultar correctamente, porque usted no puede decir sonobabish así para insultarlo porque no le está diciendo nada. Usted tiene que decir sonobabish para que la cosa suene como un insulto. Entonces son pequeñas situaciones que nosotros tenemos en nuestro inglés. Otro problema que tenemos los hispanohablantes, nosotros hablamos demasiado rápido. O sea, la gente confunde fluidez verbal con velocidad y nosotros por naturaleza hablamos nuestro idioma español demasiado rápido. Es decir, estamos diciendo muchísimas más palabras por minuto. Y yo las veo a ustedes cuando están en las charlas, inclusive a mi hija, que en el afán de abarcar muchísima información, pues hablan como locomotoras, rapidísimo, ¿cierto? Y el inglés es un idioma más pausado que el español. Y si yo quiero hablar el inglés a la misma velocidad que hablo el español, voy a cometer muchísimos más errores. Entonces hay que tomarse su pausa porque hay que pronunciar esas palabras como deben ser de manera correcta. Luego dice aquí, nosotros tenemos un acento muy fuerte. El acento de nosotros y sobre todo nosotros los santanderianos tenemos un acento muy marcado.
¿cierto? Y eso hace también que sea diferente a la forma como se habla el inglés. Este otro problema, hay muchos sonidos que nosotros no tenemos en español. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar la A, la pronuncian casi que de 4 o 5 maneras diferentes. La A como la pronunciamos nosotros, abierta, completa, con todo el sonido de la A. Pero hay otra A que se pronuncia como si fuera casi una O. Y hay otra A que se pronuncia casi como una E, como si estuviera yo haciendo un vomitivo. Entonces, esa situación está. Por ejemplo, una TH siempre se tiene que pronunciar con la lengua en medio de los dientes, casi como diría alguien la F en España. Entonces, si yo encuentro una palabra con TH, tengo que saber que no la puedo pronunciar thanks. Por ejemplo, gracias. Si yo tengo que decir thanks, y no es una S tampoco, es la TH, pone los dientes en medio de los dientes en la lengua en medio de los dientes. Listo. Ahora, ¿cuál es la solución en toda esta cuestión? Pronunciar en inglés. Intentarlo por todos los medios para poder conseguir superar las dificultades que nosotros tenemos. El mejor para aprender es esto: recursos adecuados, tiempo y esfuerzo. Aquí no hay milagros ni ningún tipo de cuento chino, dice ahí la frasecita. Es decir, no por magia ni por nada vamos a aprender. A nosotros nos toca buscar recursos adecuados. Cuando yo digo esto, es de pronto algún diccionario, buscar hablantes de inglés que nos ayuden, tratar de escuchar en inglés para poder manejar la situación. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que si yo empiezo a practicar, voy a aprender rápidamente. Si yo empiezo a mirar cómo se pronuncian las palabras y las practico, ¿cierto? Cada vez voy a tratar de articular de la mejor manera los órganos para poder pronunciar correctamente cada una de las palabras que tengo que pronunciar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una letra B. Nosotros en español, o los españoles de España, hacen la diferenciación entre la V y la B. La una es labiodental y la pronuncio como V. Y la B, la bilabial, la pronuncio con los dos labios cerrados. Y la B labiodental uniendo labios y boca. Pero aquí en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, en Latinoamérica, nosotros no hacemos la diferenciación. Entonces decimos, así como decimos vaya, sin hacer la diferenciación entre las dos. Entonces, si yo voy a pronunciar una palabra como victory, yo no la voy a pronunciar como victory, sino como victory. La diferencia es sutil, pero hace que haya una diferencia. Normalmente, casi que exagerar, la B del inglés, la V del inglés se pronuncia casi como una F. Victory, ¿cierto? Poniendo el labio superior, los dientes superiores sobre el labio inferior. Y así hay muchísimas otras elementos de pronunciación que podríamos seguir ejemplificando aquí, pero la idea es otra, ¿cierto? Dice 5 formas de trabajar la pronunciación en inglés. Tenemos aprender a escuchar, es decir, comportémonos nosotros como el niño cuando nos escucha a nosotros y repiten los sonidos que nosotros estamos diciendo. Entonces, escuchémosle a otro cómo lo pronuncia, pero obviamente tiene que ser una buena fuente, ¿cierto? Es decir, porque si yo voy a escucharle a una persona que maltrata más el inglés que yo, pues la idea no es esa. Digamos, ustedes tienen muchas consultoras que son americanas, escúchenlas y traten de imitar lo que ellas hablan, la forma como ellas pronuncian cada uno de los elementos. Sigue recursos de aprendizaje, eso ya lo dijimos nosotros en la misma diapositiva anterior, ¿cierto? Es decir, un buen diccionario, un elemento donde esté fonética, alguien que a veces hay muchas aplicaciones en internet donde me permiten escuchar cómo se pronuncia una palabra. Suscribirse a un canal en inglés, ya sea de canciones, ya sea de documentales, ya sea de belleza, el que ustedes quieran, sobre el tema que quieran, pero oblíguense a escuchar en inglés para que el oído se acostumbre al inglés y al mismo tiempo aprenda a diferenciar los sonidos que hay en el inglés. Este otro pedacito yo lo hacía con mis estudiantes. Yo les decía, grábense hablando en inglés o grábense leyendo en inglés.
De tal manera usted puede percibir cuáles son los errores que está cometiendo y puede mejorarlos. Y la última, tratemos de hablar más despacio cuando vamos a hablar en inglés. De esta manera podríamos nosotros mejorar ostensiblemente toda esta situación. Dice aquí la aventura de pronunciar en inglés. Lograr un nivel de pronunciación bastante preciso no es una tarea muy difícil. Y vamos a mirar algunos consejitos chiquitos que podemos generalizar. Dice aquí eliminar las vocales débiles, ¿cierto? Las vocales débiles son las que no tienen acento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, garden, así como está escrita, tiene una A y tiene una E. La palabra fuerte es la que lleva el acento, la vocal fuerte. En este caso, garden se pronuncia con el acento en la A. Entonces, omito esta, garden. Y en ese momento suena la D y suena la N, pero se omite esta, record. Esta es la fuerte, ¿cierto? Above. Y se suprime la E final, porque no suena. Entonces, esa es como el consejo, o un consejo, ¿cierto? Tratar de dilucidar dónde está el acento y darle fuerza a esa y casi que eliminar la vocal la vocal débil que se llama eso. Es un consejo pues pequeñito, espero pues que le sirva como a la carrerilla. Diferenciar las vocales con los mismos sonidos. Esto es algo que suele suceder, por ejemplo, en las palabras beer y bird, ¿cierto? O las muy famosas shit and shit. El truco aquí es pronunciar siempre la combinación E, la doble E siempre va a sonar como una I nuestra, la I plena, la I que pronunciamos con toda la fuerza de la I. Entonces, siempre que encuentre una doble E, la pronuncio como una I nuestra sin ningún problema. Shit, beer, ¿cierto? Pero si encuentro una I solita, la pronunciación de esa I solita es casi como una E, pero una E cortita, una E como menos abierta que la que nosotros pronunciamos. Entonces démonos cuenta que aquí yo no digo shit, sino yo digo shit, ¿cierto? Bird. De tal manera que la pronunciación marque la diferencia entre beer y bird, shit y shit. De esa manera yo estoy haciendo la diferenciación y puedo ser más clara, ¿cierto? Frente a la situación. Si no, entonces en lugar de pedir una cerveza voy a pedir un pájaro o viceversa. Y la gente pues no me va a comprender y vendrá el excuse me que nos dicen normalmente, ¿cierto? Hay sílabas que yo puedo estandarizar, ¿cierto? Si yo tengo are, ear, or, our, ¿cierto? Tenemos sílabas que normalmente se van a pronunciar de la misma manera. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, siempre que yo encuentro esto, tengo que pronunciarlo como our, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros una O, una U, UR. ¿Dónde está el UR? No está aquí arriba. Pero purpose, la debo pronunciar como una casi E. Y démonos cuenta que ahí lleva el acento y las otras casi que se desaparecen. Purpose. Se pronuncian las otras letras. Lo mismo aquí, surface, ¿cierto? Miracle. Entonces, esta I cumple lo que estábamos diciendo en el caso de pronunciarla casi como una E nuestra. Circle, American, Surface y otro detallito, así como de estandarización de las cuestiones. Dice, la correcta pronunciación de las O será una especie entre la O y la A, ¿cierto? Un sonido parecido al que se logra con la I indicada en el anterior. La A se intenta pronunciar de esta forma en palabras como rock, color, ¿cierto? Démonos cuenta que es una A que se convierte casi en una O, rock, color, de tal manera que suenan más fácilmente, ¿cierto? Ahora, hay una excepción. Cuando la palabra está al final, la letra O está al final, se pronuncia como una U. Du, esa la conocemos todos nosotros esa es una palabra muy conocida dentro de nuestro idioma. La A en una O, aquí está. Awesome, walking, talking, although, all. Todas estas A se están convirtiendo en casi una O. Sigue siendo una A y la pronuncian, la forman casi, en la fonética la pronuncian como una O.
Las doble mudas, así como la H no tiene sonido en nuestro idioma, en inglés muchas de las W que se encuentran tampoco suenan, ¿cierto? Aquí yo tengo al final, pero esa W no suena. Greenwich, se suspende. Nosotros decimos Greenwich, pero ese Greenwich estaría mal pronunciado. La Greenwich. Answer, la W se desaparece. Hold, me queda la W muda. Right, la W casi que desaparece de la situación. Right, ¿cierto? Entonces, son pequeños detalles que nos van a ayudar de pronto en la pronunciación de los. Esta es otra situación importante. No todo lo que se ve suena. Es decir, ahí va situaciones, por ejemplo, aquí yo tengo screwdriver, pero todas esas letras que están ahí no van a sonar. Screwdriver, ¿cierto? Se pronuncia, se quitan todas las Cs. Screw, se pronuncia la W, y driver, se quita la pronunciación de la E final. Aquí, walking, no se pronuncia la L ni se pronuncia la G. Talking, lo mismo, se me perdió. Aquí, no, aquí. En talking, ¿cierto? Se pronuncia y se quita la L y se quita la G, ¿cierto? Entonces, estas son pequeñas correcciones que tenemos que tomar. Y esta, car, nosotros pronunciamos pa, y la P suena cerrada, ¿cierto? Pa, totalmente oclusiva, pa, time, kite, si la pronuncio yo con mi fonética del español. Pero me dicen que tiene que sonar casi como si yo estuviera soplando la letra, es decir, hace un sonido más suave. Entonces la P la tengo que pronunciar como park, time, kite, como si al mismo tiempo yo expulsara aire con mi boca. Otro elemento es la S inicial, ahí sí que cometemos errores, ¿cierto? En speak, en stop, en snake, ¿cierto? Terminamos colocándole una E a esas palabras y estamos cometiendo un error grandísimo. Tengo que empezar a pronunciar desde la S. Stop, ¿cierto? Stand. A ver qué otra que me ocurre ahorita. Speak, desde la S. Entonces tendríamos nosotros que estar tratando de hacer una S. Speak. Stop, para que la práctica de esta pronunciación de la S inicial sea como más precisa y más clara. Solo lo único que les va a permitir a ustedes hacer esto es practicar y practicar todo el tiempo. Un tiempo antes de empezar. Digamos, y es un error que cometemos en español, que cometemos cuando queremos ser como muy, ¿qué digo yo? Bueno, dárnosla de mucho en una exposición. Tendemos a pronunciar palabras en inglés, palabras en latín, que no sabemos pronunciar. Es preferible no pronunciarlas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los productos de Mary Kay, si yo no sé pronunciar el nombre del producto, preferiblemente que no lo pronuncie o que trate de utilizar la traducción más cercana y lo plantee desde el español con la traducción más cercana. Queda usted mucho mejor que pronunciarlo bien. Ahora, si usted sabe que la otra persona no domina el idioma o no sabe mucho de inglés, pues usted quedaría de pronto como una reina porque en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿cierto? Pero si usted está vendiéndole sus productos a una persona que sí sabe inglés o que sí sabe francés y usted lo pronuncia mal, pues va a quedar terriblemente mal frente a esa persona. Y en determinado momento usted terminaría perdiendo credibilidad frente a esa persona. Entonces lo mismo pasa en latín. La gente utilizar expresiones como sine qua non, como grosso modo, como curriculum vitae de latín, pero las utilizan mal en una ocasión determinada. Por ejemplo, un error muy común es decir a grosso modo. Esto es un error craso. Grosso modo es la expresión. La gente va adelante y cambia, y se tira todo lo que está haciendo, perdónenme la expresión que yo acabo de utilizar, pero es prácticamente lo que sucede. Entonces, aquí el consejo es,
Si usted todavía no lo sabe pronunciar muy bien, no se arriesgue, porque daña su imagen. Ahora, vamos a tratar de revisar la revista y vamos a tratar de ir ahora sí como al meollo del asunto en razón de esa situación de la revista. A ver, es que la tengo. A ver si. Ahora ya no. A ver si así se va. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Es No, doña muy Yolanda, poquito pues el tiempo para... estamos, pero por lo menos en mi caso, pues el inglés y yo, No te estoy nada que ver. entendiendo nada. Ah, no, pues estamos acá fascinadas, doña Yolanda. Bueno, bueno, me alegro que entendiéndonos pues. Aquí empecemos con Mary Kay, ¿cierto? Mary Kay. Dense cuenta que esta A de Mary no se pronuncia como una, lo que cumplen algunos elementos de los que hemos hablado antesito, ¿cierto? Mary Kay. Mary Kay. Y pronunciar la palabra como corresponde es muy sencillo y evitan ustedes la más que la gente dice, ¿cierto? Entonces, Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay, la R como que se enreda en la lengua. Mary Kay, para que nos suene bien bonito. Ahora, el nombre de la revista. Siempre que encontremos una doble O, la vamos a pronunciar como U. Entonces, Mary Kay de Look. Y la U nuestra, sin temores. Mary Kay de Look. Y esta TH era la que yo les hablaba. Siempre es re, TH. Siempre la lengua en medio de los dientes para que nos dé ese sonido de una B más suave que la B que nosotros hacemos solamente detrás de los dientes. Entonces, de Look. Mary Kay de Look. Y de esa manera podemos nosotros aprender a pronunciar esta situación. Entonces simplemente es manejarlo y continuar. Esta partecita, esto ya no es inglés, esto es francés, ¿cierto? Es esta esta fragancia. Eso traduce agua de perfume, ¿cierto? Agua de perfume. Sería entonces eau de parfum, eau de parfum. De esa manera nosotros podríamos pronunciar esa expresión. Pero vámonos a lo del inglés, que es lo que más nos importa. De francés hay muy poquito dentro del idioma, ¿cierto? Esta frasecita, Modern Charm Glam, Modern Charm Glam, Modern, dése cuenta que casi que estas dos letras se pierden, Modern Charm Glam, y de esa manera lo podemos pronunciar. Modern Charm. Esta es plana, no tiene mayores diferencias. Esta es plana, charm, ¿cierto? Pronuncia todas las letras que tiene y la che suena como che, charm, ¿cierto? Distinto a cuando tengo una SH, de pronto por ahí como en show. Show es una S estiradita, show, la tengo que pronunciar de esa manera, mientras que esta che de charm la pronuncio como nuestra che nuestra. Modern Charm Glam. Vuelve y juega Modern Charm y Modern. Ah, esta es la segunda, la otra, la primera que estaba, ¿cierto? Modern Charm. Esta. Esta es una palabra muy larga de pronunciar, ¿cierto? Esto es fearlessly, 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 love fearlessly, love fearlessly. Si yo Doña la voy a Yolanda, no pronunciar estamos viendo la revista. rapidísimo, ¿no están viendo la revista? No. Yo la A tengo ver, a la mano, pueden tenerla a la mano y se me hace más fácil. ¿dónde está la revista?
Esta. Sí, así le están viendo, ¿cierto? Sí, ya, listo. Eso. Bueno, que hablábamos inicialmente era del título. Story, del de lo que estábamos hablando era de esta frase. Modern Sharp Glam. Modern un eau de parfum. Estábamos, ¿no? Decíamos que si yo pronuncio estas palabritas, loversly, demasiado rápido, me voy a enredar como en un trabalengua. Entonces, tómense su tiempo, loversly, de tal manera que lo puedan pronunciar completamente. El acento será al comienzo, fearlessly. Se cuenta que la mayor cosa se hace al comienzo, fearlessly, love, fearlessly, y separen las dos palabras, de tal manera que lo puedan pronunciar. También es un O de perfume, O de perfume. Esta, pink, pink, suena la N y la K tiene que sonar perfecto. Pink Diamonds. Pink Diamonds. Porque la I en esa combinación se cambia por I, por la forma como nos la enseñan cuando estamos aprendiendo el abecedario, ¿cierto? Pink Diamonds. Y también está aquí en este pedacito. Pink Diamonds. Aquí tenemos TH. TH. Esa TH, lengua entre los dientes. Thinking of you. Thinking of you. ¿Cierto? Y de tal manera la voy a pronunciar. Thinking of you. Y de esa forma nos vamos a salir muy, muy bien frente a la situación. Es muy fácil, porque cree que ya la sabemos hacer play. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así como nosotros decimos qué horas son y lo decimos tan rápido que parece que nos sonara corajón, ¿cierto? Allá también hacen algunas liazones, es decir, unión entre letras. Entonces, por ejemplo, Mary Cat Play, Mary Cat Play, Mary Cat Play. De tal manera que esa H casi no suena. Tiene que estar allá como chiquita para pronunciarla correctamente. O si no, despacito, Mary Kate at Play, Mary Kate at Play, para que podamos nosotros manejar. Ahora no quiero avanzar. A ver si así. Esto de los perfumes es como lo más complicado de pronunciar porque son muchos nombres que no tenemos ahora. Yo pensé que era más fácil así que sacarlas a la diapositiva. Que no me pasa no me está pasando se me, a ver, esta perfuncioso son de los que Marvi, discúlpame, Marvi, si la abres desde el en contacto. Voy. ¿de dónde? Voy a compartir yo la pantalla, a ver, doña Yolanda. Si quiere, A ver, aquí tenemos dos que me
encanta. Dice ven. Ahí ya la están viendo. Sí, la página anterior, Marvi, la página anterior. Bueno, íbamos Ahí. Acá. Esta U de up se pronuncia casi como una A cerrada. Entonces sería up y la combinación, mire, EA casi siempre se pronuncia como I. Entonces sería upbeat, upbeat, ¿cierto? Es el nombre del perfume. Upbeat. Y de esa manera, haciendo el acento también en la primera sílaba. Upbeat. Ahora, esta otra que me encanta, if you believe. If you believe. Dese cuenta que aquí tenemos la combinación de las dos B, la B labial y la labiodental. Entonces la terminación tiene que ser casi como una F y la E no suena. Entonces me quedaría if you believe. If you believe. No sé si alcanzan a percibir el sonido. If you believe. De tal manera que se nos aplica lo que estábamos mirando hace ratico, de que la B chiquita en inglés suena casi como una F. If you believe. Pasemos a la otra. Esta combina, yo no sé por qué tiene ese nombre, combina el inglés y combina el francés. Es decir, tiene dos palabras en inglés y dos palabras en francés. Passion. Esta S, doble S, también tiene que arrastrarse, tiene que ser muy sibilante. Passion. True passion law. True passion law. Sería la pronunciación. Como digo, tiene la mitad en francés, en inglés y la mitad en francés. True, como suena, true, true passion law. Este es muy fácil porque suena igualitico, clever, clever, clever. Teniendo cuidado con la pronunciación de la B chiquita, ¿cierto? Tampoco exageremos en este caso para pronunciarla como en if you believe, que se nos quedaba casi en una E. Clever, como es la B, hay que pronunciarla como labiodental. Entonces, clever. Fluff, este es muy fácil porque son palabras muy conocidas. El thinking, otra vez, para que no nos suene ni thinking, ni dinking, ni sinking, ¿cierto? Dense cuenta que la pronunciación es diferente. Si yo digo thinking, sinking, a decir thinking of love, la TH en medio de los dientes, thinking of love, y la love, dense cuenta, tal vez una de las palabras que mejor pronunciamos nosotros, love, es la B nuevamente y la E final se suprime por átomo o por débil, thinking of love. Esta vuelve y juega, las true passion siempre nos están mezclando inglés y francés. Esta tiene también dos palabras en inglés y una palabra en francés. Entonces sería true passion noir. Y esa R tiene que ir a la garganta, ¿cierto? Es una R gutural. Entonces, true passion noir. Noir. Se queda atrás para poderla pronunciar correctamente. True passion noir. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí, la doble L no suena como una L nuestra. Y aquí tenemos dos dobles L's, ¿cierto? Dos L's, pues. Hello, dense cuenta que la doble L suena como una L. Hello, brilliant. Hello, brilliant. De tal manera que la pueda pronunciar las dos como L y el acento de brilliant tiene que ser en la I. Hello, brilliant. Hello, brilliant. Wish, mi favorita. Y la de muchas, creo yo. Wish. Ahí nos suenan prácticamente todas las letras. Wish. Y dense cuenta la SH, el sonido sibilante que tiene. Forever Diamonds.
Forever Diamonds. Ya el Diamonds lo habíamos visto antes. Diamonds. Y Forever, Forever, vuelve y juega la B chiquita aquí. Forever Diamonds. Forever Diamonds. Tiene que haber como una cantinerita que es como el acento, la entonación del inglés. Porque no es lo mismo decir Forever Diamonds que decir Forever Diamonds. Forever Diamonds. De tal manera que le da esa música que tiene el inglés. True Passion. True Passion. Es muy fácil y ya la hemos repetido con el True Passion Slow y el True Passion Slow y es de True Passion solito. Magnet, miren, esta A es una A de las que yo les decía que suena casi como una A toda relajada, como así, abierta. Entonces, Magnetic Passion Edge. Magnetic Passion Edge. En la pronunciación es difícil, ¿cierto? Magnetic Passion Edge es la pronunciación correcta de esta palabra. Debe ser el problema. La A tiene múltiples formas de pronunciarse, la E, la I, la O, la U, y eso es lo que nos hace el problema. Magnetic es la pronunciación. Magnetic Passion Edge. Otra vez, Magnetic Passion. Magnetic Passion. Esta, que me encanta para los hombres, me gusta, es deliciosa. Authentic, mire, Authentic Hero. No authentic, no. O porque esta AU se convierte en una O abierta. Y authentic, que es TH. Authentic Hero. Authentic Hero. Y el acento authentic estaría aquí en la E. Por eso suena más esta que la misma O y que la misma I. Authentic. Esta. Upscale. Otra vez la up que teníamos por allá en upbeat. Una S que tiene que sonarnos nítida, ¿cierto? Y una A que nos suena A. Upscale. Upscale. Gentleman. Upscale, gentleman, gentleman, el acento estaría aquí. Y esto se suaviza. Upscale, gentleman. Dese cuenta que la A casi no se pronuncia. Upscale, gentleman. Vamos a la siguiente. Upbeat, ya la habíamos visto. Upbeat para él y upbeat para ella. Upscale, también ya la hemos pronunciado, upscale. Y esta, Mary Kay, porque la MK, ¿cierto? Mary Kay High Intensity Ocean. Mary Kay High, y nos quedamos casi que en la G. High Intensity Ocean. Aquí nos suenan, démonos cuenta que aquí nos suenan prácticamente todas las letras. La más fuerte, la E. Intensity. Mary Kay High Intensity Ocean. Es la correcta. Esta pronunciación de la C en medio de las dos vocales también la convierte casi en una S sibilante, ¿cierto? Ocean. High Intensity Ocean. Seguimos. Vea las High Intensity Sport. High Intensity Sport. Aquí tener cuidado con la S, que no digamos Sport, porque nos estaríamos como un error bárbaro, ¿cierto? High Intensity Sport. Upscale Black. Esa A de Black es como la de Magnetic. Upscale Black. Upscale Black. Y aquí está Mary Kay High Intensity. High Intensity. Aquí tenemos las... Bueno. Aquí sí me veo. Los hombres tienen nombres en inglés, creo que... Ah, sí. No tienen nombres en inglés. Espuma para afeitar, gel refrescante, acción facial hidratante. No tienen nombres en inglés. Vamos a lo de la piel.
a lo del cuidado de la piel. Estamos aquí. La primera sería ideal time-wise age-wise 3D. Si lo voy a pronunciar todo en inglés, tengo que pronunciar el nombre y la D también en inglés. Si no, tengo ya que decirlo de otra manera. Entonces, ideal time-wise age-minimize 3D. Dese cuenta que está la I de minimize como la de diamond, ¿cierto? Se abre de una manera diferente. Entonces, ideal, en la primera, ideal, time-wise, age, minimize, 3D. Esta, la primera que está aquí. Ideal, time-wise, age, minimize, 3D. Y el 3 es 3TH, que es la D en inglés. Ideal, time-wise, age-minimize, 3D. Y si no, nombrémosla en español sencillamente, ¿cierto? La combinación 3D de la línea time-wise. Y nos quitamos el problema de pronunciar, porque es una frase bastante larga. Ideal, time-wise, age-minimize, 3D. Y tenemos ahora la otra. 4 en 1, pero digamos están combinando, están haciendo una especie de Spanglish aquí. Time-wise, age-minimize, 3D, pero esta es sola limpiadora. Aquí sí sería, yo les recomendaría, ¿cierto? Solamente limpiadora facial 4 en 1, time-wise, ideal, time-wise, y esta parte pues la dirían también en español, ¿cierto? Minimizadora o rejuvenecedora, ¿cierto? Sería age minimize, sería rejuvenecedora. Combinación ideal time-wise rejuvenecedora 3D. De tal manera que nos quede como más fácil pronunciar. O si no, la que quiera, entonces, ideal time-wise age minimize 3D, time-wise age minimize 3D. Aquí, FPE theory, time-wise age minimize 3D. Nocturna age minimize 3D, time-wise age minimize 3D, time-wise 3D. Sería de esa manera. Pero entonces aquí sí están jugando un poquito con la mezcla del inglés y del español, que no sabría uno cómo decirlo, porque digamos, suena muy feo decir crema facial nocturna time-wise age minimize 3D, porque nos queda como un Spanglish medio raro. Entonces yo sí les recomendaría que en esta línea o en eso que estamos viendo en este momento, lo dijéramos todo en español, salvo el time-wise, que es la identificación de la línea de cuidado de la piel que tenemos aquí en este momento. Vamos a la otra. Creo que todas las demás en así. Vitamina C encapsulada, eso ya están todas en nombre, con nombre, solamente en español. Todas están en español. Aquí el cepillo de pronto Skin Vigorate Sonic, cepillo Skin Vigorate Sonic, para que lo podamos manejar. Skin Vigorate Sonic, para poderlo pronunciar correctamente. Pero todo lo demás está planteado en español. Sistema plus time-wise, aquí lo mismo, volume firm, time-wise repair. De pronto aprender a pronunciar esto que es la línea, ¿cierto? Time-wise repair, pronunciarla correctamente, time-wise repair, para poderse referir a la línea, así como la otra era time-wise, y esta es time-wise repair, para pronunciarla, porque todo lo demás está en español. Y aquí está la Botanical Effects. Botanical Effects. Al hacer la pronunciación, esta E se pronuncia casi como una I. Botanical Effects. Para poderla pronunciar correcta. Y vuelve y juega. Botanical Effects. Botanical Effects. Botanical Effects. Y otra vez Skin Vigorate Sonic. Aquí tenemos lo demás viene así pues parece que el problema es más con los perfumes, ¿cierto?
Todo lo demás está planteado en español. Mascarilla humectante. Aquí Maquillaje, tenemos parches de hidrogel, mascarilla, mascarilla, gel. De pronto el nombre de la mascarilla. Señora, en maquillaje sí tenemos unos correctores que tienen nombres en inglés y a veces se nos hacen difícil pronunciar. Por ejemplo, no, yo no Perfect estoy, Concealer. está todo entrecortado el sonido, no soy capaz de entenderlo. Yo diría que también los labiales. Si quieren, repiten qué les hace, qué necesitan y yo le comunico a ella. Yo a la mascarilla de carbón. La mascarilla de carbón y qué más, maquillaje, tonos de Los labiales. labiales, sí. Ok, Sí, ya ya vamos le comunico. avanzando, ya vamos avanzando. Listo. Bueno, entonces vamos a los labiales, dice. La mascarilla de carbón Clear Proof. El nombre de la mascarilla de carbón, porque aquí está mascarilla humectante de carbón, mascarilla facial de limpieza con carbón. Clear, clear es la primera palabra y proof la siguiente. Clear proof, que significa limpieza profunda, ¿cierto? Clear proof. Protector solar, Time Wise Body. También aquí está en español, Time Wise Body. Set para el cuidado, Satin Hands, Satin Hands, ¿cierto? Satin Hands, bueno, en algunas regiones lo pronuncian la T como una R, como water, ¿cierto? Satin Hands, White, Tea and Citrus. Satin Hands, White Tea and Citrus. Skin Hands. Aquí está, no, Satin Lips, Satin Hands, Satin Lips. No, aquí no habría nada más que presentar. Friday, loción corporal. Friday, Feels Mary Kay at Play. Esta es loción deo corporal. A ver, vamos a mirar. Aquí dice Weekend Wipes. Weekend Wipes. Weekend Vibes. Weekend Vibes. Sería el nombre de esta línea. Weekend Vibes. Weekend Vibes. Estas dos se llaman Friday Feels. Friday Feels. Friday Feels de At Play y estas Weekend Vibes. Spray Deo Corporal. Loción Deo Corporal. La una Friday Feels y la otra Weekend Vibes. Bueno, tenemos aquí labial líquido, crayón. Pero ¿dónde están los nombres para podérselos? Aquí, más, a ver, venga, lo miro aquí en la revista física. A ver. El número 1 de los labiales que están aquí, que son de At Play, ¿cierto? El número 1 lo tendríamos que leer Spicy Red, Spicy Red, Spicy Red. El número 2, Get Sculpted, aquí, Sculpted, 2. Entonces, Get Sculpted 2, Get Sculpted 2. El número 3, que está aquí abajo, sería Rose Gold Glow. Rose Gold Glow. Rose Gold Glow. Este que está aquí abajito, Red Vine. Red Vine. El que está encima, Berry, perdón, no Berry porque sería con B chiquita. Very Strong. Very Strong. El que está aquí arriba,
magenta. Mad for magenta. Entonces, spicy red, get sculpt to, mad for magenta, rose gold glow, very strong y red and vine. Serían los nombres de estos labiales que están aquí. Esto sí es muy fácil. Light to medium, medium to deep y deep tan. La doble E, recuerden que se pronuncia como una I. Deep tan, medium to deep, medium, light to medium. Aquí tenemos estos que son los lápices de labial mate, ¿cierto? También de Art Play. El primero es Punky Fuchsia. Punky Fuchsia. En este caso la che no se pronuncia como che como tal, ¿cierto? Entonces, Punky Fuchsia. El segundo sería Veil Nude. Veil Nude. Punky Fuchsia, Veil Nude. El tercero sería Cool, la doble O, U, Cool Pink. Cool Pink. El rojo salvaje, Wild Red. Wild Red. Como en play, ¿cierto? La I suena, no, estamos hablando de otra vocal. Wild Red. Y la última, Hopping Pink. Hopping Pink. Ten en cuenta que esa O es una O así como abierta. Hopping Pink. Hopping Pink. Bueno, los lápices que tenemos aquí. Matte Black. Matte Black, Metallic Brown y Matte Beige. Matte Beige, Metallic Brown y Matte Black. Aquí este trío de sombras. Classic Nude. Classic Nude. Otra vez la A que suena en black y que sonó por allá en otra palabra que leímos. Classic Nude. Y On Honey. On Honey. ¿Cierto? On Honey. On Honey. Serían los nombres de estos tríos. On Honey, Classic Nude. Aquí tenemos a los nombres que están abajo, ¿cierto? Soft Nude. Esta U se parece un poquito a la U del francés y a la U del U, ¿cierto? Soft Nude. Copper Aura. Copper Aura, porque es una palabra del latín. Entonces, Copper Aura. Tawny Nude. Tawny Nude. Esta AU se pronuncia casi como una O. Nude. Nude Blush. Nude Blush. Unique. Unique. Unique Mauve. Unique Mauve. Unique Mauve. Fancy. Fancy Nancy. Fancy Nancy. Fancy. Es una A también abierta y relajada. Fancy Nancy. Pink Ballerine. Pink Ballerine. Iconic Red. Iconic Red. Very Delight. Very Delight. Bueno. Aquí, el primero, otra vez, Iconic Red. Iconic Red. Unique Malcolm. Nude Blush. Tawny Nude. Pink Ballerina. Very Delight. Very Delight. Soft Nude. Fancy Nancy y Copper Aura. Lápiz. Aquí estarían los nombres. Very, Red. Esta E también es muy relajada, la E Red. Very, Red. Dese cuenta que aquí la E es muy cerradita. Very, Red. Medium Nude. Light Nude, que es el medio, el color nude, medio y el clarito.
Entonces, very, red, medium nude y light nude. Uy, esto es latín, esto es inglés, esto digo francés, esto es italiano. Y ahí sí me corchan. Bellísimo, bellísimo nude, delicato nude, esencial, ese no sé pronunciarlo. Magnífico, pink, Venecia, violet y Reto Roma. Es que hay una mezcla de inglés y de italiano en estos nombres. Aquí vamos a mirar estos colores. Blush velvet, trademark pink, red, midnight red, poppy please, crushed, a terminar esto como una T, crushed berry, rich truffle. Casi siempre que nosotros encontramos esta LE acompañada de otra consonante, dense cuenta, table, truffle, cambia la misma pronunciación, rich truffle. Powerful pink, always apricot, spiced ginger, scarlet red, appleberry, red smolder, romantic pink, rosewood, romantic pink, red smolder, appleberry, scarlet red, spiced ginger, always apricot, powerful pink, rich truffle, crushed berry, poppy, fierce, midnight red, trademark pink y blush velvet. Este no tiene elementos en inglés. Aquí arriba de pronto, dark blonde, brunette y dark brunette. Brunette, dark blonde, dark blonde, brunette y deep brown. No, aquí no tenemos nada. Bueno, de pronto aquí. Bueno. Pero yo creo que esto no lo dicen ustedes mucho. ¿Cierto? Double impact brush. Double impact brush. Aquí están los tonos de las bases. Esto es deep, otra vez la doble E, deep brush, light bronze, la Z se tiene que pronunciar como el zumbido de la abeja. Light bronze, deep, medium to deep, light to medium, very light. Yellow. Corrector base. Aquí los enlaces de 3D. Ivory, beige, bronze. Sería aquí ivory y bronze, serían las dos diferentes. Esponjitas, aquí no tenemos. Aquí la sombra, de pronto sí. Los nombres de las sombras. La primera, espresso, como suena, espresso, como está casi escrito. La siguiente, rosy nude. La siguiente, latte. La siguiente, glazed. Esa siempre me obliga a pronunciarla como una T o como una ED, depende de la palabra. En este caso, glazed,
el siguiente rose gold, el siguiente blossom, por este lado dusky rose, shiny penny, cinnabar, Halsnut. Fíjate que aquí se cumplen las cuestiones de que hay letras que no se pronuncian. Halsnut, merlot, sweet plum, soft heather y gran. Aquí tenemos por este lado wineberry, desert rose, golden cooper. Por aquí hacia arriba, onyx, starry night, stormy, crystalline, moonstone y gold status. Son bastantes. No, aquí no hay nada de María. Bueno, yo sé que no, yo sé que esto es apenas como una muestra para que nos familiaricemos un poco con esos sonidos y con esas pronunciaciones. Yo las invito de verdad a que se esfuercen por estudiar, digamos, por tomarse la tarea de aprender un poquito de la pronunciación. Como le digo yo, de pronto a otra persona, de pronto familiarizándose con los sonidos de tal manera que ustedes los puedan aplicar a esto que están leyendo ustedes dentro del catálogo. Y mi consejo final, si no se sienten capaces, traten de pronunciar en español, busquen la traducción y traten de pronunciarlo en español para que, y quedaría mucho mejor que haciendo una mala pronunciación, sobre todo ante alguien que sepa pronunciar en inglés. No sé hasta qué punto pues les he podido servir, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Yo sé que esto pues sí, es un acercamiento, pero no, realmente hoy no aprendimos grande cantidad de cosas, ¿cierto? Pero bueno, es una aproximación a algo. No sé si quedó alguna pregunta, si hay algo que decir al respecto. No, doña Yolanda, estamos felices. Yo tomé apuntes de todo, cómo se debería pronunciar, o sea, lo escribí tal cual yo lo escucho para hablarlo así y estoy feliz, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Qué pena con la gente que lo ha escuchado uno hablar así de mal, pero estoy muy agradecida, de verdad que sí, aprendí muchísimo hoy. Y pues queda en nuestras manos es practicar, ¿no? Lo que tenemos hoy apuntado, pues empezar a practicarlo para aprender a decirlo correctamente. Muchas gracias, Yo veo por aquí Yolanda. Yo quiero presentar excusas de pronto a la señorita o señora Mónica, que digamos, se incomodó de pronto con mi comentario sobre la parte de los costeños. En determinado momento tampoco los santanderianos hablamos como, o digamos yo como santandereana, no hablo como, por ejemplo, han caracterizado algunos personajes en televisión, pero digamos el dialecto de la persona que siempre ha estado en la región, llámese Antioquia, Nariño, etcétera, es bien diferenciado y hay particularidades que no se pierden. La intención no fue ofender a nadie, sino dar un ejemplo sencillamente de la parte dialectal que hace que, sin que ninguno de los dialectos sea ni el mejor ni el peor, nos muestran las grandes diferencias que hay en la pronunciación de un idioma que es igual, que es el español. Y el español colombiano que hablamos todos nosotros, pero si yo pongo a un costeño bien costeño, a un pastuso bien pastuso, a un opita bien bien opita, a un boyacense bien boyacense y a un santanderiano bien santanderiano a hablar, no se van a entender.
porque, es decir, hay giros idiomáticos, hay formas de pronunciar las palabras, hay modismos que hacen que difiera bastante a pesar de que todos somos colombianos y que todos hablamos español. Entonces, la intención no fue ofender a nadie y la verdad que si esa fue la interpretación que se dio, lo siento mucho. No fue esa la intención. Agradezco mucho a la oportunidad que me han dado compartir con ustedes pues algo de lo que yo sé y cuando necesiten algo con muchísimo gusto.